Buenas tardes amigos, nos encontramos inaugurando el programa que está dedicado a ver desde diferentes ángulos nuestra realidad. En este primer programa, que es el programa inaugural, hemos tenido a bien comenzar con la doctora Lourdes Medina, conocida historiadora, que tiene una gran labor intelectual. Además es miembro de la Comisión de Historia del Ejército y con quien vamos a comenzar con un periodo que está relacionado a la independencia de Perú. Este es un primer programa y esperamos contar con la doctora Lourdes para los siguientes programas en la medida que nuestro interés es en realidad profundizar en los temas históricos, ¿no? Lourdes, gracias por haber accedido a nuestra invitación y además agradecerte porque este es nuestro primer programa de un proyecto de historia que tiene a bien desde diferentes disciplinas hablar de nuestro país. Bueno, muchas gracias por escogerme para ser la primera en este programa y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Mucho gusto. Muchas gracias. Lourdes, nosotros tenemos a veces una visión de la historia bastante sesgada y la idea más bien es integrar la historia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, con respecto a la independencia, solamente recordamos personajes aisladamente, pero ¿cómo podríamos nosotros ver desde una visión ya integradora este proceso de la independencia? Eso que dices es bueno porque la independencia en realidad fue un proceso. Muchos pensamos que la independencia se inicia con el desembarco en Paracas, ¿no? Y luego con todas las campañas libertadoras, la de San Martín y la de Bolívar. Pero en realidad la independencia es un proceso mucho más grande, mucho más largo, y que no solo involucró a Lima, ¿no? Con esa visión limiocentrista que hemos tenido de la historia, nos hemos enfocado, ¿no? Que la independencia se inicia cuando San Martín entra a Lima, ¿no? O con el desembarco en Paracas. Pero en realidad la independencia del Perú es yo diría, un proceso largo, cuyo punto de partida, según el discurso que manejamos en la Comisión de Historia, se remontaría a más allá de lo que significó no solo Tupac Amaru, sino la rebelión de Vilcabamba, ¿no? Porque es el primer intento por expulsar o por combatir a los españoles y querer negociar con ellos supongo yo, en los Vilcabamba, ciertas ventajas y ciertos beneficios para ellos, ¿no? Pero ya el proceso en sí de cuestionamiento del orden colonial va a estar presente ya desde el siglo XVI, XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII. Vamos a encontrar muchísimos amotinamientos, levantamientos, pero tal vez el movimiento menos estudiado y menos considerado dentro de este proceso, porque se piensa que no se sublevaba contra el orden colonial, que no hablaba, que no hablaba de patria, que no hablaba de repúblicas. Esa es la de Juan Santos Atahualpa, de 1740. Este movimiento es un movimiento claramente cuestionador del orden colonial. Y yo creo que ha sido también obviado, ¿no? por la historia o minimizado por la historia, básicamente porque es un indígena, ¿no? El que se subleva y que logra subvertir el orden en toda la sierra central y la selva, ¿no? La ceja de selva del departamento de Junín y vamos a encontrar su influencia incluso en Madre de Dios. Entonces es un movimiento básicamente selvático y que cuestiona el ordenamiento colonial, pidiendo la constitución de una república indígena, ¿no? Pero en realidad lo interesante de todo esto es que a este movimiento nunca pudieron derrotarlo, mandaron varias expediciones con milicias para derrotarlo y nunca lo pudieron hacer porque Santos Atahualpa organizó una fuerza militar. Y es por eso que el análisis que te voy a hacer es desde la perspectiva de la organización militar. Ya cuando alguien organiza una forma, aunque sea incipiente, diríamos de lo que vendría a ser un ejército, una milicia en este caso, ya es que estoy cuestionando el orden establecido. Y eso es lo que hace Juan Santos Atahualpa. Va a organizar milicias en toda esa región de la selva de Junín, Tarma, y comienza a cuestionar, ¿no? Y a través de la guerra de guerrillas va a mantener en jaque a los españoles durante muchos años, y los españoles nunca mandaron 4 expediciones, todas fueron derrotadas y nunca pudieron capturarlo. Ahora Juan Santos Atahualpa se disuelve en la historia, más su movimiento todavía continúa, pero sin embargo en torno a él hay una serie de mitos, ¿no? Vinculados al Incarrí
y que plantean que no fue una cosa mínima, fue una cosa importante y que estuvo aproximadamente unos 10-15 años combatiendo hasta que, como te digo, se disuelve. Sus sucesores van a continuar el movimiento. Dice la leyenda que él muere y luego resucita y sube a los cielos, de ahí su nombre. Lo interesante de esto es que es un movimiento mesiánico, ¿no? Porque mezcla lo occidental con lo andino, Juan Santos Atahualpa. En el nombre encontramos ya las indios históricas, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante. Sin embargo, pues la historia tradicional peruana de los años 50, 60 olvidó, ¿no? Y ahora también se la ve más como un movimiento, como movimientos subyacentes a la independencia, pero yo creo que sí son muy importantes, porque como te repito, organizó una fuerza militar de milicias y guerrillas, y incluso llegó a tener una unidad de mujeres combatientes, que dice los documentos que estaba al cargo de una tal doña Ana, ¿no? Que era la que dirigió todo ese movimiento de mujeres, que no era permanente, era porque van a manejar el sistema de guerra de guerrillas y aparecen en circunstancias importantes atacando y luego desaparecen. Eso fue una razón por la cual nunca pudieron capturarlo ni derrotarlo, ¿no? Continuando en el siglo XVIII, sin lugar a dudas, el momento más importante es el de Tupac Amaru, ¿no? De los Tupac Amaru, no es solo uno, son varios Tupac Amaru que van a combatir a partir de 1780 al poder colonial. Y muchos dicen que él lucha por mejoras económicas, por acabar con algunas instituciones que eran onerosas y atentativas contra el derecho de los indígenas, pero fundamentalmente yo pienso un detalle: quien captura a una autoridad como era el corregidor Areche y lo ejecuta, a mí me parece que no es solamente un movimiento que yo estoy buscando reformas y negociar con la corona, porque rompe, ¿no? En el momento en que él ejecuta al corregidor, sabe que ya no hay marcha atrás en su movimiento, o vence o él va a terminar muerto. Finalmente fue derrotado porque los españoles lograron dividir a la masa indígena, al grupo indígena, y hubo curacas leales a los españoles que organizaron cuerpos de milicias indígenas que fueron fundamentalmente el factor decisivo para la derrota de Tupac Amaru. Muchos piensan que había un ejército colonial en el siglo XIX. España jamás mandó fuerzas militares, mandó hombres para que organizaran milicias, pero nunca hubo un ejército colonial. Lo que va a derrotar a Tupac Amaru van a ser milicias indígenas leales a la corona, manejadas por sus curacas como Saguaraura, Roxas y Humacahua, que van a ayudar a los españoles a derrotar. Entonces es una guerra pues, entre indígenas, no entre etnias, lo que realmente sucede con Tupac Amaru, que los españoles aprovechan hábilmente para poder derrotarlo, ¿no? Y la forma como lo ejecutan también deja traslucir la importancia del movimiento, porque le van a dar una sentencia realmente, diríamos, un poco excesiva, pero no para la época, porque a él lo ejecutan aplicándole esa pena de descuartizamiento, es para nobles que se sublevan contra su rey. Entonces al final de cuentas reconocen, ¿no?, su nobleza, pero lo ejecutan, ¿no?, de una manera trágica y terrible, ¿no? Pero este movimiento no acaba con la muerte de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru, sino que va a ser continuado por sus parientes, entre ellos su primo hermano, Cristóbal Tupac Amaru, que continúa también el movimiento hasta 1883-84, en la que finalmente es capturado y ya ejecutado de una manera también brutal, porque le van a aplicar una pena que es una pena terrible, ¿no? Es morir atenazado. Es decir, con unas tenazas que le hacían quemaduras en el cuerpo, y dentro de esas quemaduras tenían que echar plomo derretido, ¿no? Y la sentencia se ejecutó. Algunos dicen que no, pero sí, los documentos prueban que la sentencia se ejecutó de una manera terrible. Pero lo que nos deja todo esto como correlato es que, por la forma como la combatieron, tuvo que tener una gran trascendencia, porque movilizó masas indígenas desde Nueva Granada hasta Chile, vamos a encontrar. Nueva Granada estamos refiriéndonos a lo que es Colombia y hasta la capitanía de Chile, ¿no? Claro. Que van a ver gente, movimientos indígenas que apoyan esta insurrección, que es importante porque yo diría que ya es quiebra, ¿no?, la alianza que había entre la nobleza indígena y los españoles. Es bien interesante la idea que tú planteas, o sea,
en el sentido de que ha habido una visión liminizante, como dices, o en todo caso bastante criolla, ¿no? Por los liderazgos que se resaltan, ¿no? Que se resalta, sí. que corresponden también a las épocas en que se han planteado. Eso quiere decir que, por ejemplo, ya el siglo XIX, los movimientos del siglo XIX, ¿cuánto recogen de estos? Eso es interesante. Tenemos que entender que la independencia, como la vemos nosotros en la Comisión de Historia, es un proceso que tiene varias etapas. La primera etapa sería la resistencia de Vilcabamba, que es derrotada. La segunda etapa sería la de estos curacas nacionalistas, Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa. Y la tercera ya sería la etapa de los mestizos, que es en el siglo XVIII. Y la primera, perdón, en el siglo XVIII serían Juan Santos y Tupac Amaru. Pero en el siglo XIX, al comenzar el siglo XIX, vamos a encontrar ya un movimiento mestizo y criollo, pero criollo provinciano, y que también ha sido obviado. Y no se ha trabajado mucho la revolución de Ubalde y Aguilar, de Aguilar y Ubalde en el Cusco, pero creo que yo el día que se pueda trabajar y revisar los juicios allá en España, porque acá no hay mucha documentación, va a ser bien importante. Pero él se subleva en 1805 y vendría a ser el punto de partida, ¿no? de esta etapa, ya de esa tercera etapa, que es la que yo llamo la de los mestizos, ¿no? los criollos, provincianos y mestizos. Porque la historia no podemos entenderla en el corto o mediano plazo, tenemos que entenderla en el largo plazo. Es todo un proceso de la gente de concientización, de identificación. Y ese proceso yo creo que alcanza su punto culminante en el siglo XIX ya con estas insurrecciones. Luego, cuando surgen las cortes de Cádiz y en las provincias comienzan a formarse también juntas de gobierno, vamos a ver nosotros que en Quito se va a formar, en Chuquisaca, Quito y La Paz, se forman las primeras juntas de gobierno en 1809, básicamente en 1809. Ahora, estas juntas van a ser también duramente combatidas. Y durante mucho tiempo se pensó que en Lima no había habido ningún intento de ninguna junta, pero en Lima en 1809 hay un intento por formar una junta, que es el intento de Mateo Silva, un precursor muy importante de la independencia que ha sido olvidado y que, a consecuencia de querer intentar formar esta junta con un grupo de criollos, yo diría locales, pero no aristócratas, sino criollos, abogados en su mayoría, criollos de lo que llamaríamos de clase media, aunque no correspondía, pero más o menos para que puedan entender, son criollos de estatus medio, intelectuales, la mayoría de abogados, profesores universitarios, que comienzan a complotar. Y ese intento por formar una junta de gobierno en Lima va a ser delatada por uno de los complotados, que se arrepiente y en confesión va para que le den la bendición y los culpen, y le cuenta al cura, y el cura va y le cuenta al virrey, rompiendo el secreto de confesión, ¿no? Le cuenta al virrey, y es así como Abascal reprime terriblemente la insurrección y apresa a Mateo Silva y lo apresa y lo manda pues, a los castillos del Callao. El rey Felipe va a ser un presidio muy importante en esta época para patriotas. Entonces, pero lo cual indica que ya el movimiento estaba organizado, y acá eso queda claro porque en ese momento también en Caracas, en Buenos Aires, en el mismo Santiago, hay ya movimientos, también en Chuquisaca fundamentalmente, hay movimientos también que están intentando formar juntas de gobierno, como las que se están haciendo en España para combatir a los franceses y defender a Fernando VII, ¿no? Ahora, estas juntas de gobierno en América tienen otro cariz. Algunas sí eran leales, otras aparentemente querían reformas, pero muchas de ellas están soterradamente buscando ya una ruptura y un autogobierno de criollos locales que sean los que gobiernen, ¿no? No te puedo decir qué sistema porque faltaría mucho más por investigar y hay muy poca documentación, pero sí ya es un intento de subvertir el orden colonial. En ese concepto, por ejemplo, del Estado, ¿cuál sería la estructura? Cuando nosotros hablamos de Estado colonial, estamos considerando a España y a las colonias. Claro, las colonias eran parte de ese Estado colonial, ¿no? Cuando se sucede en España la captura de Fernando VII en 1908 y se lo llevan a Bayona y Napoleón invade la península,
en España estalla una revolución de independencia y esa revolución de independencia es para expulsar a los franceses y restituir a Fernando VII en el trono. En América también, ¿no? Surge esa necesidad, ¿no? de también combatir a los franceses y apoyar de una manera u otra esa guerra que está desarrollándose en España. Ahora, sin embargo, esa guerra que se desencadena en España es una guerra que van a desencadenar los españoles liberales, mientras que Fernando VII es un hombre conservador, ¿no? Sí, pero ellos son los que van a llevar a cabo esa guerra de independencia contra Napoleón, y aquí en América quieren hacer, pero entonces por eso es que nos habíamos quedado en 1809, ¿no es cierto?, cuando se comienzan a formar las juntas de gobierno que quieren apoyar a Fernando VII, pero que en el fondo es también un mecanismo que van a encontrar ellos, un resquicio como para poder de una manera u otra tener un poder que les permita a ellos estar presentes en el gobierno liberal, en el gobierno colonial. Y es por eso entonces que son criollos, mestizos, criollos y mestizos, tanto criollos aristocráticos como criollos abogados, diríamos, criollos burócratas, los que se juntan para hacer estas juntas en América. Como te digo, las primeras juntas, como ya vimos, surgen en Chuquisaca, Quito y La Paz. Y acá en Lima, la nuestra, que es en septiembre de 1809, la cual es delatada y no llega a funcionar. Pero ante la arremetida de estas juntas, ¿qué cosa es lo que hace Abascal? Decide combatirlas y forma por eso, por primera vez, un ejército, porque hasta ese momento España no había tenido ejércitos. España había tenido como principal unidad de defensa las milicias. Una diferencia entre ejército y milicias. La milicia es la población civil que en caso de emergencia está obligada a asistir con su arma, su caballo y con todas sus herramientas, con todos sus elementos de guerra para poder defender. Normalmente los criollos nunca querían ir, eran los que dirigían, y los que mayormente asistían eran pues los artesanos, los comerciantes, y paradójicamente los indígenas y los esclavos, ¿no? O los negros libertos que integraban estas milicias, pero de una manera u otra era una especie de defensa frente a cualquier... Era una forma de ascenso social, y además también era una forma de estatus que te daba, porque podían, en el caso de los negros, portar armas. En el caso de los indígenas no les permitieron nunca portar armas, pero en el caso de los negros y los esclavos libertos sí podían utilizar armamento, y estas milicias te daban algo que era fundamental, el fuero militar. Es decir, que tú no podías ser juzgado por una causa civil, sino en el fuero militar, ¿no? Es lo que a veces en sociología se llama movilidad social, ¿no? O sea, era una forma indirecta, soterrada, de tener unos privilegios y un pequeño ascenso social. Entonces las milicias le daban al indígena y al esclavo, al negro, le daban un ascenso, al esclavo, que incluso al esclavo liberto le daban un ascenso social integral a las milicias. En un comienzo España desde el siglo XVII prohíbe, desde el XVI prohíbe la presencia de negros y indígenas en las milicias, pero como no había fuerza, porque España no pudo mandar un ejército a América, entonces estas milicias se van a convertir en la principal forma de defensa que va a tener las colonias. Pero en el siglo ya a comenzar del siglo XIX, cuando está dando la guerra en España, y acá también ya comienzan a formarse las milicias, supuestamente para defender, ¿no?, a la corona, pero muchas de estas milicias son milicias que reverten la tortilla. ¿Y qué cosas hacen? Se oponen al orden colonial. Y aquí el primer caso es por ejemplo, el caso de Mateo Silva, que quiere utilizar el sistema de formar una junta de gobierno, pero para una junta de gobierno para establecer un gobierno de criollos, medios y autónomos, ¿no? Entonces el virrey Abascal se da cuenta de esto y no lo permite. Pero de otra manera no puede tampoco romper con ellos, y porque ellos son su principal fuerza, y entonces organiza ya estas milicias y las convierte en ejércitos regulares para combatir ya a las demás juntas, que están tanto la de Quito y fundamentalmente la de Chuquisaca, y como La Paz, que también forma su junta en 1810, pero esta es una junta abiertamente criolla que se separa de España, proclama su independencia de España. Y entonces inicia y es en la región de Puno y el altiplano que podemos decir que se focaliza en la guerra de independencia de los bonaerenses
contra el poder colonial de Perú que marcha para querer combatirlos, ¿no? O sea, destituyen al virrey en la Junta, lo destituye al virrey, lo expulsa y ellos establecen su propio gobierno en 1810. Y el virrey Abascal, intentando recuperar esa forma, comienza a formar por primera vez un ejército. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una milicia y un ejército? En el ejército tú ya eres un hombre dedicado exclusivamente a la guerra. En la milicia no estabas acuartelado permanentemente, sino cuando lo requerían. Y el soldado miliciano era zapatero, era artesano, desempeñaba varias funciones, y cuando se requería abandonaba su función y tomaba las armas e iba a defender a la corona. Pero, por ejemplo, en el caso de Mateo Pumacahua, que era capitán, por ejemplo, él era un militar. Él, porque cuando se combate a Tupac Amaru, él forma milicias indígenas con los indígenas de Chinchero, donde él era Curaca, y va a combatir a Tupac Amaru peleando en el lado de los realistas. Claro. En realidad, la fuerza militar que combate a Tupac Amaru, como la de Tupac Amaru, son milicias. La de Tupac Amaru son milicias indígenas, totalmente indígenas. La milicia de los españoles, que estaban dirigidos por el general del Valle, José del Valle, eran cuerpos de milicias, pero entrenadas, acuarteladas, en su mayoría de mestizos o criollos, que con su armamento, su caballo iban a combatir, pero para esto ya los españoles habían comenzado a mandar oficiales profesionales para que dirigieran y organizaran entrenaran, ¿no? Instruyeran a estas milicias. Y entonces por eso vamos a encontrar a militares de carrera que vinieron de España comandando estas milicias en el aspecto táctico, ¿no? Pero las milicias, cuando acababa el movimiento, cuando derrotan a Tupac Amaru, lo ejecutan a los dos Tupac Amaru, tanto a José Gabriel como a Tío Cristóbal, las milicias vuelven al campo a seguir cultivando, en el caso de las milicias rurales, y las milicias urbanas, la gente vuelve a sus actividades artesanales, laborales, ¿no? Normales. Una de las razones en que no haya habido un ejército regular puede haber sido el económico. Varios, entre ellos el económico, pero fundamentalmente la distancia que hay entre España y el Perú es pues inmensa, ¿no? Porque no es lo mismo llegar desde Cádiz hasta la costa atlántica, donde estaban, y eso va a ser muy importante, porque la capitanía de Venezuela y el virreinato de Buenos Aires en el siglo XVIII, cuando surgen, van a tener muchísima fuerza porque está frente a España. Y es más, ahí sí vamos a encontrar presencia mucho más fuerte de militares que lo que la vamos a encontrar en el lado pacífico. Por eso es que yo sostengo, y esa es mi hipótesis, que España tuvo dos políticas defensivas en América, una para el Atlántico y una para el Pacífico. El Pacífico lo descuidó totalmente, el Atlántico no, primero porque está frente a Europa y porque el Atlántico estaba plagado de piratas. De piratas, corsarios que permanentemente atacaban los barcos que llevaban el oro, la plata y las mercaderías a Europa, pero principalmente porque España siempre temió que si mandaba un ejército acá, ese ejército arreglado con naturales podía volverse en contra de ellos. Eso por un lado, y por otro lado también era muy costoso mandar fuerzas hasta acá, ¿no? Pero de todas maneras ya en Cuba, Puerto Rico, Filipinas sí vamos a encontrar destacamentos ya permanentes de milicias, pero con oficiales que están ahí, ya profesionales españoles que están controlando. Lo mismo en el lado atlántico, pero en el lado pacífico no. Porque además es un detalle, el de producirse, lo que más temían ellos en la segunda mitad del siglo XVIII, una invasión inglesa, no iba a ser por el Pacífico. Claro. Naturalmente iba a ser por el Atlántico, y por eso es que ellos van a fortificar el Atlántico. Ahora, en el lado Pacífico, es como también se asoló por piratas, también se va a fortificar, pero las fortificaciones van a ser mucho más distantes de lo que van a ser en el lado Atlántico. ¿Qué papel cumple, por ejemplo, de que el Perú era la sede principal del virreinato y no tuviera un ejército? El Perú fue en el siglo XVI y XVII hubo solo dos virreinatos, el de México y el de Perú. Pero con los Borbones la estrategia y la estructura de todo el Estado español varía. Y entonces los Borbones tienen ya otro sistema de defensa que el que habían tenido los Habsburgo. Los Habsburgo no les preocupó mucho, solo les preocupaba
su problema con los piratas. En esa época era casi imposible porque que Inglaterra pudiera con un ejército, con una gran flota, invadir, ¿no? América, lo cual tampoco era imposible, pero era menos factible. Ya en el 18, con el desarrollo tecnológico, mejoran las condiciones navieras y todo esto, ya es más difícil, es mucho más posible. Y además, ya no te olvides tú que España Inglaterra se apodera de Cuba, se va a apoderar de varias otras colonias, entonces eso los hace fortificar. Y por eso es que en el siglo XVIII van a tener una estrategia militar para el lado atlántico muy importante. La creación de fortificaciones militares a lo largo de todo el Atlántico, y además también poco a poco ir ya introduciendo oficiales en América para que sirvan de entrenamiento y para que conformaran pequeñas unidades y destacamentos, ¿no? Pero parece que tuvo mucho eco más que en la región de Puerto Rico y en la zona de La Habana, ¿no? Pero no mucho Cuba, ¿no? Puerto Rico, Cuba, Filipinas, pero en el lado de Venezuela y en el lado de Buenos Aires sí se fortifica, pero por los libros que yo he leído no es tan eficiente, ¿no? Además dan su famosa armada, ¿no? Unos barcos que están flotando en el Atlántico, que se supone que son unos barcos inmensos llenos de gente, pero era un bluff, porque no tenían la capacidad ellos como para poder equipar esos barcos y sobre todo mantener toda esa tropa que tenía que permanecer en esos navíos, ¿no? Pero sin embargo, en el lado Pacífico no. En el lado Pacífico son los virreyes los que tienen que encargarse con lo que tienen para organizar las defensas. Cuando la guerra de independencia, cuando se puso la invasión napoleónica, yo diría esos virreinatos, esta capitanía de Venezuela y el virreinato de Buenos Aires, como están más en el lado atlántico, habían ido desarrollando su propia dinámica económica y mantenían un nutrido intercambio comercial con la península y con Europa. Entonces eso hace que se genere un grupo de criollos que son poco a poco autónomos, van buscando poco a poco autonomía, y se dan cuenta que al final de cuentas ellos son los gestores de la riqueza. Y por eso es que Buenos Aires y Caracas, cuando se produce la invasión napoleónica, fundamentalmente Buenos Aires ven el momento adecuado para romper con la corona y proclama su propia junta y se separa de España. Claro, o sea, la invasión napoleónica de España, ¿no es cierto? Claro, la invasión a la península, pero España espera que América, bueno, no creo que quedara mucho de América, porque además también no te olvides tú que dentro de la misma España se forma también las juntas de Cádiz, ¿no? Que eran liberales. Entonces, al calor de estas juntas es que Buenos Aires y Caracas forman en el lado Atlántico sus juntas. Chile también. Y Chuquisaca y Quito también quieren hacerlo. Pero las que van a tener éxito inicialmente van a ser la de Caracas y la de Buenos Aires, fundamentalmente la de Buenos Aires, que en 1810 proclama ya su independencia, se separa de España, porque ha logrado su propia dinámica. Su propia dinámica, lo meten en un barco al virrey Liniers y lo mandan a España. Eso había concepto de milicia. En el concepto de milicia, porque el ejército en ambos países, en ambos grupos, el ejército va a ser un proceso de constitución paralela. Tanto los españoles que lo habían tenido ejército como los patriotas van a ir conformando sus ejércitos. En un comienzo son milicias y luego estas milicias se transforman en ejércitos. ¿Cómo? Ya comienzan a tener un entrenamiento permanente. El miliciano combatía cuando se le requería y luego regresaba a su labor. No recibía sueldo porque costaba acuartelado, un precio. Y tenía que ir con su caballo, con su armamento propio. En cambio, el ejército, no. El ejército, desde el siglo XVIII, ya es un ejército profesional, es un ejército que está al servicio de un Estado. Y que ese Estado lo abastece, le paga los prex, le da el armamento, lo viste, lo alimenta. Entonces, eso en el Perú recién comienza a formarse cuando estalla la guerra de independencia y el virrey Abascal decide conformar un ejército para combatirlos. Y en el caso de los patriotas, ellos también deciden conformar poco a poco un ejército regular. Ahora, lo interesante es que cuando estalla esta revolución de Cela, en Tacna, el ejército, las milicias marchan, ¿no? Y ahí es en ese momento cuando el virrey Abascal encarga al general Ramírez
que era un general experimentado que había venido de España y había pasado casi gran parte de su vida acá en América, todo el siglo, en el siglo XVIII había pasado gran parte de su vida en América, se había casado con una mujer americana, es que él comienza ya a instruir a estas milicias en la región del Cusco y del Alto Perú, las comienza a instruir y poco a poco ya las convierte en un ejército regular. Mientras que todavía Cela pelea con una milicia, que es rápidamente derrotada. Ahora, a Cela, que es en el año 11, en el año 12 le va a seguir la de Huánuco, que también intenta formar una junta, pero son también rápidamente derrotados, porque más que milicias son montoneras indígenas, ¿no? Que pelean desordenadamente. Ahora, este pequeño ejército que ha ido conformándose lentamente en Loía Bacal logra derrotarlos. Entonces, una vez que pasa eso, el Perú se da cuenta que tiene que conformar ya una unidad militar ya de gran escala. Y entonces comienza a conformar lo que tendría que ser el primer ejército colonial en América. El primer ejército se formaría en las guerras de independencia. Ya estrictamente para las guerras de independencia. Para las guerras de independencia y ya con un ejército ya conformado de acuerdo a ordenanzas militares, con un comando, con divisiones y con unidades, ¿no? Unidades de infantería, caballería y artillería. En la concepción territorial, por ejemplo, nosotros no podemos ver con los ojos de este siglo, el siglo XIX. No puedes entenderlo, no puedes Entonces entenderlo. tendríamos que entenderlo tal como primero, como tú dices muy bien, en el marco geográfico, que no es el de ahora. Que no es el de ahora. Que no es el de ahora, y tienes que entenderlo también en el marco geográfico, tienes que entenderlo también en su estructura social, porque vamos a encontrar a indígenas mestizos y criollos provincianos, abogados, médicos, combatiendo, ¿no? Conformando, pero ellos tienen un proyecto propio, diferente al que tiene el Virrey de Abascal. El Virrey de Abascal quiere defender estas tierras para España. Ellos quieren defender estas tierras para sí mismos, para como un estado propio, ¿no? Pero ahora dicen no, que eran milicias que querían reformas y no sé qué más. No, yo no creo que el que se alce en armas no quiere reformas, porque sabe que si fracasa lo van a matar como con Tupac Amaru. Entonces acá ya, y además, y acá es una cosa que creo que hoy día cobra muchísima importancia. La independencia no fue un concepto localista o que surgió así espontáneamente. La independencia es un concepto continental que se forma desde el comienzo del siglo XVIII. Y el gran ideólogo en el siglo XVIII, ya el ideólogo de todo esto es Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y Francisco de Miranda. Juan Pablo Vizcarra es el que está ideológicamente el proyecto, y Miranda es el que lo ejecuta y le da la forma militar. Y Miranda acoge como su predilecto a Bolívar, y Bolívar es el que se va a ejecutar todo este proyecto de carácter continental. La independencia no es un proyecto para Caracas, para Chile o para Buenos Aires, es un proyecto de todo el continente que se quiere independizar. Claro, eso es y en el Perú, los criollos nuestros no eran unos criollos como los bonaerenses o los de Caracas, que eran gente que eran agricultores, que sembraban caña de azúcar, que sembraban una serie de productos que exportaban, cacao, que era lo que exportaban a Europa. Nuestros criollos eran comerciantes, mediadores, intermediarios. Entonces, y las tierras no las cultivaban ellos, mandaban cultivar a otros, los arrendaban. Entonces no eran gente de trabajo, y es por eso que ellos todavía nuestros criollos se mantienen en la vieja escuela, en el viejo pensamiento aristocrático de los poderes y de los beneficios que le daba la corona española. Por eso es que en el Perú, quienes plantean este movimiento van a ser mestizos. Cela es un mestizo, pero no me refiero a un mestizo físico, porque era de origen español, pero él para hacer su movimiento se alía con indígenas de Tacna. Eso es lo que hace mestizo al movimiento. La alianza que hay entre indígenas, puracas, a los hermanos Ara, que se van a juntar y van a combatir con Cela, son derrotados porque no tienen mucha experiencia bélica ellos, y porque además no puede llegar el refuerzo de Buenos Aires, que se lo van a impedir, y eso lo impiden la fuerza de Ramírez. Entonces luego vamos a encontrar, eso es en el 11, en el 12, lo de Huánuco, que es rápidamente derrotado, 11, 12. Ahora, en el 13 hay una nueva insurrección en Tacna, que es la de Payardeli, que tiene un poco más éxito de lo que ha tenido Cela, pero que también es derrotada.
la que yo pienso que es el modelo de insurrección que debería haber sido considerada como el punto de partida de nuestro bicentenario, es la revolución la revolución del Cusco de 1814-1815. ¿Por qué? Porque esta tiene ya muy claro el planteamiento. Es un planteamiento separatista. Tú desde el momento en que tú hagas un ejército y combates al poder formal, tú ya has roto. Con ese poder formal. Esa es la del Cusco, la de Pumacahua, la que Pumacahua se une, lo llaman como figura, lo llaman y lo unen y lo aunan, porque a ellos les es importante tener a él para que pueda captar indígenas, que son la fuerza bélica. Entonces, este movimiento del Cusco es importante porque ya es el primer movimiento abiertamente separatista, y por otro lado, ya no es milicias, dejan de ser ya milicias las que se van a enfrentar. Ya los españoles tienen un ejército regular y ellos también conforman un ejército regular con Estado Mayor, con unidades de infantería, caballería y artillería, y además también tienen milicias indígenas de apoyo. El otro día escuchaba que hablaban de la guerrilla, la milicia, no sé qué más, a una señorita que había sido el elemento fundamental de la guerra. Era un elemento, la guerrilla existió siempre en el ejército. La guerrilla es combatir en avanzadas. Ibas tú, tiras piedras, destruyes al enemigo y luego había el ejército. Eso existió siempre en la colonia, en la forma de combatir que tuvieron los españoles, tanto para combatir a las insurrecciones indígenas como mestizas. Pero cuando se forma ya el ejército de los angulo, es porque no es Pumacahua es uno que se desune a ellos. Cuando se forma el ejército de los angulo, este ya tiene un proyecto claramente trabajado, pensado, cuyo objetivo fundamental es formar un ejército. Y forman un ejército con un Estado Mayor, un comando, un Estado Mayor, y además organizado en divisiones, y también tiene como fuerzas auxiliares a las guerrillas y a las guerrillas y montoneras y a las milicias. Habemos algunos elementos importantes, por ejemplo, que era el carácter continental de este proceso, además un largo proceso, en la medida de que cuanto más se vinieron asentando los españoles, lógicamente con el pasar del tiempo ellos ya se convierten en criollos, ¿no? No son ibéricos natos y ya ven la necesidad de ser propietarios de los espacios que ocupan. Tenemos el otro elemento también, que hay un poco de exclusión de la visión histórica con respecto a los más indígenas, que ha obviado movimientos importantísimos, por ejemplo, ¿no? Como el de Santos de Atahualpa, la misma caracterización del movimiento de Tupac Amaru, ¿no? Y estaríamos ya tratando de entender ahora tanto los movimientos de 1812 hacia ya las campañas de Bolívar y de San Martín. Lourdes, respecto a esto, por ejemplo, es evidente que es un proyecto continental de la independencia. No hay que son independencias focalizadas. Sería más bien, esa es una percepción que la estamos haciendo desde la visión, con los ojos de este siglo, ¿no? No de este siglo, sino lo estamos viendo panorámicamente, ¿no? Ajá. Porque si es que ellos no lograban independizar todo el continente, iba a quedarse con un foco español y de ahí no pedir lo que volvieron a retomar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, una vez que yo diría que entonces el comienzo ya formal de la independencia sería con la rebelión de los hermanos Angulo, ¿no? En la revolución del Cusco. Derrotada la revolución del Cusco en 1815, ya los españoles piensan que han logrado estabilizar la zona, pero no han podido ya acabar con Buenos Aires. Entonces ahí nuevamente ya ese proyecto toma otro cariz. Ya ahora es asumido por criollos que quieren la independencia para establecer un gobierno de ellos, de sacar la corona y ser ellos los que gobiernen, ¿no? Entonces así como ya hay un contacto muy fluido entre este grupo de criollos limeños ya, que se contactan con los criollos tanto de Buenos Aires fundamentalmente primero como los de Buenos Aires. Y es por eso que se organiza la expedición libertadora. Ahora, tanto para Buenos Aires como para Chile era vital expulsarlos a los españoles de
del Perú, porque en la medida que no los expulsaban también peligraba su estabilidad de ellos, ¿no? su libertad. Y por eso es entonces que se conforma la Expedición Libertadora. Pero no es un proyecto eminentemente argentino, bonaerense o un proyecto chileno, es un proyecto en el que también interviene un grupo de criollos limeños. Y es ahí donde surge la figura de Ribagüero y de Torre Tagle, que están ya por la independencia, por separarse de España, pero porque son ellos los que quieren asumir el comando. Ahora, que quieren establecer una monarquía, una república, y eso es una discusión secundaria. Lo que ahora nos interesa es que ellos entran en contacto ya con San Martín, que está allá en Chile, y desde ahí es que ya ellos planifican la Expedición Libertadora. Ahora, el proyecto de Expedición Libertadora, hubo varios proyectos, pero el proyecto que se aplica es el proyecto que hace Ribagüero. Y se lo mandan a San Martín a través de espías, lo cual quiere decir que hay toda una red de espionaje en todo el territorio americano, una red de espionaje, y además también hay tropas ya muy conformadas, ya un ejército virreinal muy bien conformado ya en Lima, en Buenos Aires, en Chile, que ya se independizaron, proclamados, ya son libres, y ahora lo que falta es acabar con independizar Perú. Entonces, pero para esto hay un grupo de criollos que se contactan claramente con ellos. Como te digo, San Martín se corteaba con Ribagüero y con otros más, y había un intercambio de informaciones. Es Ribagüero el que le manda el plan de desembarco, el que le sugiere desembarcar en Baracas y desde ahí avanzar. Por razones importantes, era una zona muy rica, además ya era una zona donde había un gran movimiento también patriótico secreto, entonces desembarcar ahí. Y es así entonces como, y además también ya había parece captado a Torre Tagle, que era el intendente de ¿cómo se llama? Perdón, era el intendente de Trujillo. Entonces hay ya un movimiento muy importante, secreto, y a eso ayuda mucho el hecho de que ya en el año 1816 se retire Abascal de Lima, del virreinato peruano. Se va porque se da cuenta que la guerra está entrampada y que va a ser muy difícil combatirlos, no los puede derrotar. A pesar de que de que ya ha dado pie a un ejército que ha formado el general Ramírez, se va. Y entonces se va y nombran como virrey a quien comandaba las fuerzas en el Alto Perú, que era el mariscal Pezuela, Joaquín de la Pezuela. Entonces él abandona ya el Alto Perú donde está combatiendo, y viene a los argentinos y a los chilenos, y se viene a Lima para ser virrey. Y es aquí cuando por primera vez España manda tropas organizadas, porque había mandado en el año de Tupac Amaru, en la época de Tupac Amaru, había mandado 2 batallones, el Sur y de Extremadura, y cuando está la Revolución del 14 manda al famoso Talavera. Pero en el año 17 van a desembarcar un ejército muy fuerte en Caracas para combatir a Bolívar, a los venezolanos y también a los granadinos, ¿no? Entonces desembarca, y de ahí viene ya una fuerza para Perú. Ahí viene Canterac, viene Rodil, viene La Serna, y viene mucho más. Entonces ellos vienen y ya van a darle una forma mucho más militar al ejército que está en el Alto Perú combatiendo a los bonaerenses. Nosotros tenemos unos personajes, por ejemplo, que he mencionado, ¿no? Está Bolívar, está San Martín, está Ribagüero, pero dime, en estos conjuntos de personajes, ¿cuáles las tallas? O sea, ¿quiénes? Yo lo que quiero que entiendas es de que Bolívar y San Martín son personajes accesorios y que llegan ya al final. Ellos llegan, San Martín llega en el año 20, en septiembre del 20, y Bolívar llega pues en el 23, ¿no? Pero en ese lapso que ha pasado, no es que están todos demandando que vengan ellos, ya hay un movimiento muy fuerte, clandestino, tan es así que en el año de 1811
logran sacar un periódico secreto, el Diario Secreto de Lima, que es el que va a difundir las ideas, porque la guerra, y dice, en ese diario dice, la guerra no solamente es en armas, también la guerra de ideas, y entonces comienzan a difundir, y el periódico se difundía secretamente y nunca lograron saber quién era el que lo escribía, y el que lo escribía era Fernando López Aldana. Lo escribía el periódico secretamente y las trapadas, y se encargaban de repartirlo, y ahí ya se iban difundiendo las ideas, lo cual quiere decir que era un momento muy fuerte también en Lima. Y aparte de eso también vamos a encontrar una serie de insurrecciones, ¿no? Pero lo interesante es que cuando ya los criollos limeños acuerdan hacer una expedición libertadora con San Martín, le mandan el plan y San Martín lo ejecuta con apoyo de Chile y del norte argentino, es que la expedición desembarca en Paracas. Y cuando desembarca en Paracas ya todo está preparado para recibirlos. No es tampoco y además en la expedición de San Martín vienen varios peruanos, vienen como 115 peruanos, vienen varios oficiales peruanos, viene Vidal, viene Luzuriaga, vienen varios peruanos, pero además también hay un destacamento, una pequeña unidad peruana de 150 soldados que vienen. O sea, eso no lo sabía nadie, no lo sabe, pero ahí vienen. Y desembarcan en Paracas y ahí comienza ya la organización del ejército del Perú. Paralelo con esto, estos grupos estos grupos secretos sacan una serie de periódicos, panfletos. Es más, dice que lo repartían hasta en el campamento realista, que el virrey la se asusta porque está pasando acá, ¿no? Entonces, para que veas tú que era un movimiento muy intenso, donde participaba toda la sociedad, y un detalle bien importante, las mujeres que habían estado siempre guardadas en las casas, salen las mujeres al espacio público, y las tapas eran las que se encargaban de repartir esos periódicos, estos panfletos, y de pegarlos también en las iglesias, y además también realizaba una muy importante labor de espionaje, es el caso de Rosa Campuzano y de Manuel Azaña, claro. ¿no? Que más se las ve como los amantes, pero pues siempre se la mujer que no se le ve en el lado patriótico. Y incluso esa relación de ellas andar de vincularse sentimentalmente con personajes, es porque también ellas llevan una misión de sacar información. La condesa de Gisla, todas se hacían reuniones en su casa y invitaban al virrey y le iban sacando información que luego era transmitida por los espías a San Martín, a la banda patriota. Entonces, tú para que veas que eso no es pues una cosa es una efervescencia popular en la que participan todos los sectores que hasta ese momento habían estado escondidos en la sociedad peruana. Las mujeres salen al espacio público a repartir, a complotar. Hay un conjunto de elementos que están complotando, mestizos, todos complotando contra la corona y abriendo el camino para el desembarco en Paracas. Una vez que desembarca en la expedición libertadora en Paracas y que vienen peruanos, como te repito, entonces ya se inicia lo que tanto te interesa saber, la independencia ya desde el punto de vista pues, criollo, ¿no? Ya es la tercera fase de independencia que ya del grupo criollo. ¿Hasta dónde llegó la expedición de San Martín? O sea, me refiero no en términos de distancia. San Martín llega proyecto, ¿no? el San Martín desembarca en Paracas, se establece ahí y encuentra apoyo definitivo. Ya todo está preparado para recibirlo y comienzan a llegar gente. Salen de Lima caravanas de personas ocultas y se van a enrolar. Entre los que salen Estado de Sola, está Salaverde, que era un niño en esa época, y una lista inmensa que tenemos de gente que marcha para enrolarse. Tan es así que era tanta la cantidad de peruanos que había que San Martín decide fundar la primera unidad peruana. Y la va a fundar con estos voluntarios que se presentaron, que es el Escuadrón de Leales del Perú. Hay varias unidades más que van surgiendo. El Cazadores del Ejército, aparece también un regimiento de caballería. Entonces, Leales del Perú, luego van a ir apareciendo una serie de unidades. Y es el germen de lo que va a ser el Ejército del Perú. El Ejército del Perú nace con la independencia, pero no nace en Lima, nace ya en el campamento de Paracas. Hasta la retirada, por ejemplo, de San Martín y se decide la llegada ya de Bolívar. San Martín entonces forma un ejército, el ejército libertador que ha traído, y además también comienza a formar el ejército del Perú, que se anexa al ejército libertador, por eso que se llama que es un ejército unido libertador. Y entonces una vez que hay esto, San Martín va tanteando, va avanzando hasta que entra a Lima.
y para entrar a Lima tiene el apoyo de las guerrillas, desde Ribagüero, que van a rodear Lima y la van a acercar. Lima era amurallada, y para entrar a Lima había que entrar por las murallas, y entonces van a amurallar Lima y no permiten el ingreso de alimentos. Al final, el virrey La Serna tiene que salir derrotado más por el hambre que por las armas de los patriotas. Entonces abandona y se retira. Y entonces San Martín entra a Lima, entre el 10 y el 11 entra a Lima, y lo primero que hace es convocar a un cabildo abierto el 15 de julio, y ese cabildo abierto acá en Lima proclama la independencia del Perú. Es una proclama... La de Lima. De Lima. Y luego San Martín, y está también ya en la Gaceta de Lima, que comienza a publicar él como diario oficial del reciente Estado peruano, convoca para el sábado 28 de julio para la proclamación de la independencia del Perú. Ya que hay un detalle que se me estaba pasando. Una vez que se produce, incluso desde antes que se produzca el desembarco, ya las provincias comienzan se produce el desembarco y todas las provincias del Perú comienzan a independizarse. Trujillo, la primera que va a celebrar su bicentenario, su comisión bicentenaria de Trujillo, Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, Maynas, Huamanga, Ica, comienzan a independizarse. Por eso es cuando San Martín dice por la voluntad general de los pueblos. Cuando proclama, ¿por qué? Porque son estos pueblos que están independizados. Maynas, Huamanga, Cajamarca, todos han proclamado su independencia. O sea, Lima es la última en independizarse. ¿Tiene algo que ver el carácter de quienes impulsaban? Eran criollos, eran provincianos. O sea, y se ha opacado mucho a las provincias. Se ha opacado, se les ha pasado a un segundo plano con esa visión que tú decías miniocentrista y no se ha dado importancia. Entonces, esa independencia, el bicentenario de nuestra independencia no es el 21. El bicentenario de nuestra independencia ha sido en 1814 cuando los hermanos Zagueros hacen su revolución y proclaman la independencia. Ese sería como ese es el punto de partida de la independencia, y de ahí el movimiento ya se hace avasallador tanto de criollos provincianos como de criollos limeños, que de una u otra manera tienen un proyecto propio pero se unen a San Martín para poder contar con una fuerza militar a la que ellos han ayudado a formar, con dinero, con pertrechos y con hombres. Lamentablemente ya estamos para terminar, pero te pedimos para poder contar en un próximo programa. Ahí ya planteamos de tus expediciones. Sí, más bien, ¿cómo podríamos hacer una especie ya de cerrar esto para nuestros amigos? El mensaje sería que nosotros, que nadie nos dio la independencia, que no nos dieron argentinos, ni Bolívar, ni San Martín nos dieron la independencia, que la independencia fue obra de nosotros mismos, como hemos visto, que la independencia no fue pues, en el año 21 recién, que la independencia está acá desde 1800, la independencia en su última fase, que es la fase ya, diríamos, para ya conformar el Estado, es a partir de 1814, que debimos ahí celebrar nosotros el bicentenario. Pero nosotros, con esa misión, ¿no? Un poco de despreciar a las provincias, no quisimos hacerla. Y los grandes líderes de esa independencia son los hermanos Vicente y Angulo, los hermanos Angulo. Una pregunta para terminar. ¿Cuándo se celebró por primera vez el 18 de julio la independencia? En el año 29. En 1822 se celebró. Y desde ahí se celebró. Pero un detalle, después de la batalla de Ayacucho, dos van a ser las grandes celebraciones nacionales en la República del Perú. El 28 de julio y el 9 de diciembre. Pero luego también, a partir del año 1866, cobra tal vez mayor importancia el 2 de mayo. Claro. Va a ser muy importante el 2 de mayo. Hasta que, después de la guerra con Chile, como que las grandes efemérides libertadoras pasan a un segundo plano y se le da mucho peso a las grandes batallas. Pero los países, las naciones, no construimos nuestra historia sobre derrotas, sino sobre victorias. Entonces nosotros tenemos que volver a reformular ese discurso de la independencia, porque es un discurso optimista frente a un discurso pesimista como el de la derrota con Chile. Bueno, como siempre, la doctora Lourdes, con tesis bastante innovadoras, alentadoras además de nuestra historia. Este ha sido el programa inaugural. Y te agradecemos, Lourdes,
es un orgullo muy grande, para, al menos personalmente, el haberte entrevistado, que es una secuencia de programas relacionados con el siglo XIX y hemos comenzado con las gestas de independencia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.